Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Buscando el Espíritu detrás del mandamiento. Esta semana estaremos estudiando la parashá Va'eira, que quiere decir y me mostré. Esta parashá la encontramos en Éxodo 6:2 al 9:35. Vamos a orar. Bendito Padre Eterno, te damos gracias, Abba Kadosh, porque tú nos has bendecido con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos del estudio de tu bendita Torá. Padre, te pedimos que a través de tu Torá tú sigas abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Padre, que quites de nuestras vidas toda área de ceguera espiritual, Abba Kadosh, que podamos aplicar a cada uno de nosotros esos principios poderosos que llevan nuestra vida a otro nivel. Gracias, Padre, por el nivel de conciencia, por la conciencia Mashiach que estás trayendo en este tiempo sobre tu pueblo Israel. Gracias, Padre, porque cada día somos más los que te decimos sí, te oiremos y te obedeceremos. Gracias, Padre, porque eso solamente lo obtenemos por tu bondad, por tu misericordia, Abba Kadosh. Te bendecimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, esta parashá está sumamente poderosa. Vamos a ver un resumen de toda la porción y luego les voy a compartir lo que el Eterno me ministró a través del estudio de esta porción. Vemos que en esta parashá Dios se revela a Moisés utilizando las 4 expresiones de redención. Él promete sacar a los hijos de Israel de Egipto, redimirlos de su servidumbre para después adquirirlos como su pueblo elegido en el monte Sinaí. Luego Él los llevará a la tierra que le prometió a los patriarcas como su eterno legado. Moisés y Aarón hablan con el faraón repetidas veces para demandarle en nombre del Eterno: deja salir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. Pero el faraón se niega en todas las ocasiones. Así que la vara de Aarón se vuelve una serpiente y se traga a las varas mágicas de los brujos egipcios. Dios envía una serie de plagas sobre Egipto. Las aguas del río Nilo se vuelven en sangre. Luego una plaga de ranas azota la tierra. Piojos infestan todos los hombres y bestias. Hordas de animales salvajes invaden las ciudades. La peste mata a los animales domésticos. Luego dolorosas ampollas afligen a los egipcios. Para la 7ª plaga, fuego y hielo se combinan para descender del cielo como una lluvia devastadora. Pero aún el corazón del faraón se endureció y no dejaba a los hijos de Israel salir, tal como Dios le había dicho a Moisés. Vemos que aquí tenemos una porción sumamente poderosa, sobre todo porque los acontecimientos que ocurrieron en ella marcaron la historia de nuestro pueblo. Pero no solo eso, son acontecimientos que siguen sucediendo a través de las generaciones y son sumamente relevantes para lo que vivimos en el mundo actual. Así que vemos que esta porción comienza con la revelación del nombre del Eterno. Dice Éxodo 6:2. Habló todavía Dios a Moisés y dijo: yo soy Yahweh. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, como el Dios omnipotente. Mas en mi nombre, y aquí utiliza el tetragramatón, Yod Hei Vav Hei, dice: no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Dicen los comentarios de los sabios que Abraham, Isaac y Jacob tuvieron la revelación de Dios como Elohim, pero Moisés encontró la luz profunda del nombre verdadero, conoció la esencia del tetragramatón, y cuando se conoce el nombre, esto nos permite entrar en mayores niveles de revelación.
como nos dice el Salmo 91:14, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Así que es muy importante entender que en la escritura a veces Dios se revela como Elohim, que Elohim significa juicio, es la parte del rigor del Eterno. Pero también en otras ocasiones se revela con el nombre del tetragramatón, que es la Yod, la Hei, la Baf y la Hei. Y este nombre significa misericordia. Y es el nombre que ha sido traducido al español como Yahweh o como Jehová en las Biblias que tenemos actualmente. Aquí vemos que al Eterno se le está revelando a Moisés a través del atributo de su misericordia. Ese nombre del tetragramatón expresa el atributo de la misericordia de Dios. ¿Y por qué él se le revela a Moisés bajo ese atributo? Porque Moisés tenía que llevar a cabo una gran misión, que era liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Es maravilloso y liberador entender que aunque hemos estado condicionados a pensar que el juicio es algo negativo y la misericordia algo positivo, en lo que al Creador se refiere, no existe tal cosa. Más bien, en Él solo existe la sabiduría suprema de saber cómo tratar a cada persona, dándole exactamente lo que ésta necesita para llevar a cabo su proceso de corrección y poder alcanzar el propósito por el cual fuimos creados. Seamos honestos, la mayor transformación en nuestras vidas generalmente ha ocurrido bajo procesos de juicio o de disciplina, aunque también podemos decir que hemos recibido transformación en medio de su misericordia. Pero el Eterno en su infinita sabiduría sabe lo que cada quien necesita en un tiempo determinado. Por eso a veces nos aplica la disciplina, que es el juicio, a veces nos da misericordia o a veces simplemente permanece oculto o en silencio. Y esto es muy importante entenderlo para que podamos tomar cada proceso que venga a nuestras vidas como eso, como un proceso en el que Dios nos está ayudando para alcanzar nuestro nivel de corrección. Dice el versículo 5 de Éxodo 6. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Adonai, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Yahweh, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Hay algo muy importante que debemos entender, y es que en el mundo espiritual todo se mueve por pactos. La persona que no tiene pacto con el Eterno ni siquiera está obligado a obedecerlo, pero Hashem tampoco tiene obligación de bendecirlo, aunque sabemos, como dice la Escritura, que Él es un Dios misericordioso que bendice a toda su creación. Por eso nos dice la Escritura que el sol sale sobre los buenos y sobre los malos. Pero jamás se va a comparar el nivel de bendición de uno que está en pacto con uno que no lo está. Y nosotros hemos sido testigos de ver el nivel de bendición que tiene el pueblo judío, ¿verdad? Ellos son los dueños de los bancos, son los que tienen mayores riquezas, son los que tienen mayor creatividad para diseñar, para inventar. De hecho, muchas de las cosas de las que disfrutamos hoy se las debemos a esas mentes brillantes del pueblo judío.
Por esa razón, miren qué importante lo que nos dice la Escritura en Efesios 2:12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, aquí nos está diciendo que estábamos sin pactos. Dice, pero ahora en Cristo, en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos a través de la sangre de el Mesías. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque no se nos puede olvidar que fue la sangre del Mesías la que nos introdujo en el pacto a nosotros que estábamos sin pactos y sin promesas. Entonces, regresando al versículo 5 de Éxodo 6, vemos que aquí el Eterno nos está dando los pasos con los que Él va a sacar al pueblo de Israel de Egipto para cumplir la promesa que Él le hizo a Abraham. ¿Y cuál fue esa promesa? En Génesis 15:13 dice, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años, pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán de allí con gran riqueza. Así que por esta razón el Padre les está diciendo aquí en el versículo 5 de Éxodo 6, os sacaré, os libraré, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Eterno, vuestro Elohim, que os sacó debajo de las pesadas tareas de Egipto. ¿Y acaso no fue eso lo mismo que Yeshua hizo con nosotros? Él nos sacó del sistema del mundo, nos libró de la esclavitud del pecado y de la muerte, con su brazo extendido, poniendo su brazo en el madero, y con grandes juicios que fueron todos imputados sobre él por tu pecado y por mi pecado. Nos liberó. ¿Para qué? Para tomarnos como su pueblo, como su especial posesión, para darnos esos pactos y esas promesas, para que nosotros sepamos que nuestro Elohim poderoso de Israel es nuestro Dios y que Él nos pueda llamar su pueblo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso lo que hizo Yeshua por cada uno de nosotros. Dice el versículo 9, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Adonai a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante del Eterno, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Y yo les hago una pregunta, ¿será que en este tiempo está sucediendo lo mismo? Moisés nos está hablando, la escritura nos está diciendo, hay que guardar la ley de Moisés, ¿verdad? El mismo Yeshua dijo, si ustedes ni siquiera le creen a Moisés, ¿cómo me creerán a mí? Pero ¿qué pasa? Que a causa de la congoja de espíritu, de las muchas ocupaciones y de las distracciones, las personas no pueden escuchar. Y miren lo que quiere decir esa palabra congoja. En el original hebreo es la palabra kotzer, que quiere decir impaciencia, abatimiento de espíritu. Lamentablemente, el sistema de este mundo nos ha acostumbrado a tener todo de una manera rápida, una manera microwave. Y la gente de esta generación ya no está acostumbrada a luchar, a perseverar. Pero sabemos que todo lo que querramos alcanzar en la vida va a requerir de un esfuerzo y un arduo trabajo. Y así como lo es en lo natural, también es en lo espiritual. Todos queremos recibir unción, bendición, que la gloria del Eterno se manifieste en nosotros.
Pero ¿cuántos realmente están dispuestos a pagar el precio para que su vasija se ensanche, para que tengan la capacidad de recibir más del Eterno? Sabemos que el Padre, en su inmenso amor, quiere desatar sobre nosotros todas las fuentes celestiales, pero si tan solo contamos con un pequeño envase, ¿en dónde vamos a retener todo lo que Él quiere darnos? Así que en este versículo el Eterno le está ordenando a Moisés que vaya delante del faraón. ¿Y a quién representa el faraón en este tiempo? Porque si este segmento se llama Buscando el Espíritu detrás del mandamiento, necesitamos traer todas esas historias a nuestra era, a este tiempo, cómo aplica para nuestras vidas. Así que miren qué interesante, el faraón está representado por el adversario. Él es el faraón de este tiempo. Y no solamente esto se refiere a Satán, sino se refiere a nuestro Yetzer Hará, la inclinación al mal que está dentro de nosotros y que nos mantiene en cárceles espirituales satisfaciendo los deseos de la carne. Pero miren qué interesante lo que nos dice Gálatas 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. En 1 Juan 3:4 también nos dice que el que comete pecados rompe la ley de Dios, rompe la Torá del Eterno, porque el pecado es quebrantar la ley divina. Además, ustedes saben que Yeshua se hizo hombre para quitar nuestros pecados y que Él jamás cometió pecado. El que permanece cerca de Él no practica el pecado, pero el que vive entregado al pecado nunca lo ha visto ni le ha conocido. Así que tenemos que tener esto muy claro, que tanto el adversario como el Yetzer Hará nos fue dado como un medio para poder revelar la luz del Eterno, para que nosotros tengamos ese poder de elección, para que tengamos el libre albedrío. Si no existieran estos elementos, seríamos simplemente robots, no podríamos escoger, simplemente haríamos el bien y ya, pero eso no es lo que Dios quiere. Pero miren qué interesante que por eso Yeshua nos dice en Mateo 24, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y qué significa perseverar? Perseverar es permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios a pesar de la tentación, a pesar de la oposición o de la adversidad. Puede ser que una persona haya experimentado cosas espirituales poderosas, haya prestado un fiel servicio al Eterno, pero esta persona, si se descuida, puede desviarse, caer en una inactividad, enfriarse totalmente y apartarse del Eterno, como lo hemos visto suceder. Por eso Pablo nos advierte, el que se crea que está firme, cuide que no caiga. En Éxodo 7:1, el Eterno nos está dando una clave poderosísima. Miren lo que dice. Adonai dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Así que si Faraón representa al adversario y representa al Yetzer Hará en nosotros, ¿a quién representa Moisés? Moisés representa la mente renovada, la mente de Mashiach. Y aquí el Eterno le dice, yo te he constituido Dios para Faraón. O sea que si nosotros renovamos nuestro entendimiento, como nos dice Romanos 12:2,
que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Si nosotros renovamos nuestro entendimiento, esto quiere decir que el que va a ser Dios sobre la carne, sobre toda esa naturaleza pecaminosa, es esa mente de Mashiach, esa mente de Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros renovamos el entendimiento? Recordemos lo que el Eterno le dijo a Josué cuando iba a entrar a la tierra prometida. Dice, Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué creen ustedes que el Eterno le dijo a Josué, esfuérzate? ¿Porque iba a ser fácil? Claro que no, no es fácil. Hay que estudiar, hay que meditar, hay que accionar, hay que perseverar hasta que se rompan los sellos de su palabra y la podamos interiorizar y esa palabra se haga carne en nosotros. Así que si nosotros logramos vencer el Yetzer Hará, Moisés se convierte en Dios para Faraón, lo que quiere decir que el espíritu reina sobre la carne. Ya no vamos a ser guiados por la carne, no vamos a ser más esclavos del Faraón, vamos a ser totalmente libres. Y ustedes saben qué sucede cuando alguien alcanza ese nivel de conciencia elevado. No hay adversario, no hay Yetzer Hará, no hay absolutamente nada que lo pueda retener. Ahora podemos entender a qué se refería Yeshua cuando dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y qué nos dice la escritura que es la verdad? El Salmo 119 nos dice, tu palabra es verdad. Y sabemos que Yeshua es el verbo, es la palabra, así que Yeshua es la Torá viviente. Por eso debemos tomar nuestro crecimiento espiritual con mucha seriedad y mucha responsabilidad. Tenemos que anhelar y hacer lo que esté en nuestro poder para que esa mente elevada se manifieste en nosotros. Y esto solamente lo podemos hacer añadiéndole a la virtud conocimiento. A través del conocimiento de el Da'at en hebreo, nuestra mente se va a elevar a esa estatura del varón perfecto. Miren qué hermoso lo que nos dice el libro Cantar de los Cantares 5:2. Dice, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Dicen los sabios que cuando el Eterno aquí está diciendo, ábreme, literalmente te está diciendo, ábreme una abertura tan estrecha como el ojo de una aguja, y yo abriré para ti las puertas del cielo. Cada uno de nosotros tenemos que hacer esa pequeña parte que nos corresponde, esforzarnos, y el Eterno se encarga de abrirnos las ventanas de los cielos y derramar bendición sobre nuestras vidas hasta que sobre y abunde. En esta porción vemos que también se nos habla de las 7 primeras plagas. Dice aquí, tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Esto es Éxodo 7:2. Ahora, alguien podría pensar
¿Y qué culpa tiene el faraón si aquí dice que Dios es el que le endurece el corazón? Pero vamos a entender esto. Sabemos que uno de los atributos de Dios es la omnisciencia. ¿Qué quiere decir omnisciencia? Que Él posee una sabiduría plena y perfecta. El Eterno está al tanto de todo lo que sucede. Él es la fuente misma de todo conocimiento. Así que de esta manera Dios sabe todo lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos en cada momento. Él ya sabe muy bien quién le va a aceptar y quién lo va a rechazar. Por eso es que en Romanos 9:13, que es precisamente la porción del Nuevo Testamento o del Brit Hadashah que se lee en esta semana, miren lo que nos dice. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No podemos decir que Dios es injusto porque dice allí que Él le endureció el corazón al faraón. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Porque realmente el Eterno es el que hace todas las cosas. Ahora, esto no quiere decir que no nos esforcemos en nuestro crecimiento espiritual. Cada uno de nosotros debemos ser conscientes del trabajo espiritual que debemos realizar y debemos hacerlo lo mejor que podamos, porque de esa manera tenemos la ayuda del Padre, así como Él le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo. Y eso mismo es lo que el Padre nos dice hoy a ti y a mí. Esforcémonos y seamos valientes. Dicen los sabios que cada vez que pasaba una plaga, el faraón se olvidaba del sufrimiento causado por esta y por lo tanto no tenía una sensación de urgencia para libertar a los israelitas. ¿Y por qué creen ustedes que él se olvidaba tan rápido del sufrimiento que le había ocasionado las plagas? Porque el faraón estaba solamente enfocado en él. A él no le importaba el sufrimiento del pueblo. Aquí podemos ver una clara imagen del Yetzer Hará, que es la inclinación al mal que es dominada por el ego. Cuando nosotros somos dominados por el Yetzer Hará, no nos importa nadie más. Lo único que nos importa es nuestros sueños, lo que queremos alcanzar, así tengamos que pasar por encima de quien sea, no nos importa cómo lleguemos. Cuando estamos operando en el Yetzer Hará modus operandi, entonces somos de los que decimos,
el final justifica los medios, ¿verdad? Pero no, sabemos que el fin no justifica los medios. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque esto mismo que le pasa al faraón aquí es lo mismo que nos sucede a nosotros. Cometemos los mismos errores una y otra vez. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no estamos conscientes, porque estamos dormidos espiritualmente, porque se nos olvidan las consecuencias de nuestras acciones pasadas. Y por esa razón duramos mucho tiempo tropezando de nuevo con la misma piedra. Pero solamente cuando cambiamos nuestra manera de pensar, podremos cambiar nuestra manera de vivir. No olvidemos las sabias palabras del rey Salomón. El hombre como piensa, así vive. Así que si nosotros queremos traer una verdadera transformación a nuestras vidas, debemos actuar de manera diferente a como lo hemos hecho hasta ahora. Si queremos resultados diferentes, necesitamos tener pensamientos y acciones diferentes. No olvidemos que el significado de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Pero si sigo haciendo lo mismo, seguiré viendo los mismos resultados que, aunque no son agradables y me duelan, eso es lo que voy a cosechar. Por eso es que al estudiar esta porción, el Eterno nos concede fuerza y poder para cambiar nuestros pensamientos y elevarnos a la mente de Yeshua HaMashiach. Así que vemos también que en esta porción se nos muestran 7 de las 10 plagas con las que el Eterno azotó a Egipto. Algo muy interesante y por lo que nunca debemos dejar de estudiar la Torá es porque ella es sumamente profética. En la Torá se nos da un preview de lo que está por venir, un anticipo de lo que está por venir. Es maravilloso cuando podemos conectar toda la escritura. El salmista nos decía, la suma de tu palabra es la verdad. Por eso no podemos sacar versículos fuera de contexto, porque allí es donde salen todos esos errores doctrinales que hemos vivido hasta hoy en día. La escritura hay que estudiarla de una manera completa. ¿Y cuál es el verdadero propósito de esas plagas de Egipto? En aquel entonces, al igual que hoy, el pueblo del Eterno se encontraba en un nivel de impureza muy profundo. Dicen los sabios que el pueblo de Israel había alcanzado 49 niveles de impureza, o sea, estaban en lo más bajo. Dicen ellos que ya cuando una persona alcanza el 50º nivel, allí ya no hay retorno. Entonces, imagínense estos israelitas, todos esos años viviendo en Egipto, ya muchos de ellos se habían asimilado a la idolatría, a las costumbres egipcias, así que con estas plagas lo que el Eterno estaba haciendo era sacarlos de todos esos niveles de tumá, esos niveles de impureza que habían inundado sus almas. Y eso mismo es lo que el Eterno está haciendo en este tiempo con esta plaga que anda por allí. A través de ella, el Eterno está despertando nuestro nivel de conciencia. Por eso no debemos quejarnos, sino más bien debemos agradecer y ser conscientes que al final todo lo que el Eterno permite en nuestras vidas es para nuestro bien, para despertarnos, para sacarnos del letargo espiritual en el que hemos caído. Y esto ya lo estamos comenzando a ver. Son muchos los hijos del Eterno que se están despertando. Son muchos los que están haciendo teshuvá en este momento, que están retornando al Padre. Así que ahora vamos a estudiar cada una de las 7 de las 10 plagas que vamos a estudiar en esta porción y vamos a ver contra qué deidad era que Dios mandó esa plaga y lo más importante, ¿cómo se va a manifestar esa plaga en el segundo éxodo? Para los que no saben,
vamos a tener un segundo éxodo. Recordemos que todo lo que fue será y no hay nada nuevo debajo del sol. Así que por eso es muy importante que siempre estemos estudiando la palabra para que así nada nos tome por sorpresa y estemos preparados sabiendo que el Eterno es fiel a su palabra. Entonces, la primera plaga que vimos aquí en el primer éxodo fue la plaga del agua que se convierte en sangre. Y esta plaga fue lanzada contra el dios Hapi, que es el dios del Nilo, que para ellos era el proveedor. ¿Y cómo se va a manifestar esta plaga en el segundo éxodo? Nos dice Apocalipsis 8:8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. En Apocalipsis 16:13 también nos dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. La segunda plaga que vemos es la plaga de las ranas. Esta fue lanzada contra la diosa Hekt, que es la diosa cara de rana, la diosa de la resurrección y la procreación. En Apocalipsis 16:12 nos dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¡Wow! La tercera plaga es la plaga de los piojos y esta fue lanzada contra el dios Geb o Seb. Y este es el dios de la vegetación. Esta plaga fue sin advertencia. O sea, en el primer éxodo vemos que Dios no advirtió nada, simplemente le dijo a Aarón: ve y dale un golpe a la tierra y todo se va a convertir en piojos, ¿verdad? Entonces, de esta misma manera no aparece ninguna advertencia para el segundo éxodo, pero sabemos que seguramente habrá un juicio para los adoradores de la madre tierra. La cuarta plaga es la plaga de las moscas y esta es contra el dios Kepfi, dios de los insectos. Tengamos en cuenta que dentro de ella estaban los escarabajos que también son emblema del dios Sol. Miren lo que nos dice en Apocalipsis 17 del 1 al 5. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Sabemos que el Imperio Romano es el que se ha caracterizado por su adoración al sol. La quinta plaga fue la plaga del ganado y esta fue lanzada contra el dios Hathor, que es la diosa con cara de vaca, esposa de Apis, el dios toro. La sexta plaga fueron las úlceras y esta fue contra el dios Imhotep,
que es el Dios de la medicina, inteligencia y sabiduría. Miren lo que nos dice Apocalipsis 16:2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¡Wow! La séptima plaga fue la plaga del granizo, y esta fue contra la diosa Isis, que es conocida también como la reina del cielo, y Isis es la madre de Osiris. Y en el segundo éxodo nos dice en Apocalipsis 8:7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. En Apocalipsis 16:21 también nos dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue de sobremanera grande. Y esto nos lo confirma el libro de Job. En Job 38:22, miren lo que dice. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia? Así que, amados, esta porción nos lleva a pensar, a reflexionar que debemos estar preparados para ese segundo éxodo. Todo esto está a punto de manifestarse. Ya no podemos estar distraídos en los afanes del mundo. No hay tiempo que perder. Volvámonos a la obediencia al Padre, porque esta leve tribulación momentánea no se compara con el peso de gloria que ha de manifestarse. Así que sigamos adelante, esforcémonos, hagamos nuestra parte y recibiremos las fuerzas que necesitamos del cielo para poder pasar todo lo que se ha levantado contra los moradores de la tierra. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque tus promesas son sí y amén, Padre celestial. Gracias, amado Rey, porque sabemos que aunque los tiempos que esperan no son fáciles, Señor, tenemos esperanza. Tenemos esa esperanza de gloria, Padre celestial. Sabemos, Padre celestial, que tu poder se va a manifestar de una manera muy poderosa y que asimismo tú prometiste, Padre, que tú guardarías a tu pueblo, que tú nos librarías de todas las cosas terribles que se han de manifestar sobre todos los habitantes de la tierra, Padre. Por eso seguimos caminando en fe. Seguimos confiando en tu palabra, refugiándonos bajo la sombra del Altísimo, Padre Celestial, porque sabemos que aunque hayan guerras, rumores de guerras, plagas, pestes, enfermedades, Padre Celestial, tú prometiste que nos vas a guardar y nosotros tenemos esa plena seguridad, pero estamos apercibidos, Padre, no estamos distraídos, Padre Celestial, sabiendo, mi Dios, que los tiempos en los que vivimos son malos, Padre. Por eso nos ocupamos de predicar tu palabra, para que este mensaje llegue hasta los confines de la tierra. Yo te pido, Padre Celestial, que sea tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo hoy, produciendo un verdadero arrepentimiento sobre cada persona que escuche este estudio, Padre Celestial. Que seas tú, Padre Celestial, teniendo misericordia, porque como dice tu palabra, tú tendrás misericordia de quien quieras tener misericordia. Ayúdanos a permanecer en ti. No permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Padre Celestial, porque anhelamos ese precioso premio, ese precioso premio del supremo llamamiento que es en Yeshua HaMashiach. Gracias te damos por esta palabra, Padre eterno, y te bendecimos en el poderoso nombre de Yeshua. Amén y amén. Amados, si les ministró esta palabra, por favor, compártanla y denle like para que se siga extendiendo el reino de los cielos. Bendiciones y shalom, shalom.